Cirujanos de la Palabra de Dios, parte Así 2. como un cirujano tiene la delicadeza, el cuidado y la importancia en sus cirugías, en sus operaciones, de igual manera nosotros como predicadores, como expositores de la palabra, como personas que estamos encargadas de llevar este mensaje, tenemos que tener la misma delicadeza. Por eso yo decía que debemos de ser cirujanos de la palabra de Dios, donde tenemos que trazar bien esa palabra, donde tenemos que apartar por partes las escrituras para poderla enseñar, para poderla compartir, para poderla difundir a las naciones. Por eso yo iniciaba y les decía de que será posible de que usted se pueda dejar operar o hacer una cirugía de una persona que no tiene la experiencia, que no tiene los estudios, la capacidad, no tiene el intelecto de lo que va a hacer. De igual manera, la palabra de Dios es algo tan importante, la palabra de Dios es algo tan delicado, amado hermano, amado amigo que me escucha, de que yo no puedo tomar la escritura y hablar de ella como a mí me plazca. No puedo yo hablar de ella lo que yo quiera. Yo tengo que hablar la palabra como es y saberla tratar. Por eso nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos en esas escrituras. Entonces, como un cirujano, cuando va a hacer una operación, él tiene que tener la medida, tiene que tener la capacidad, tiene que tener el intelecto. Tiene que tener la delicadeza del lugar donde él va a hacer un corte. ¿Por qué? Porque puede cortar un tendón. Puede cortar un músculo que no tenía que cortar. Puede cortar un nervio. Puede cortar un órgano que puede producir mañana más tarde un problema muy grandísimo. Entonces nosotros como predicadores de la palabra tenemos que ser como ese cirujano. Que al utilizar la palabra nosotros no vayamos a hacer un corte donde no es. No vayamos nosotros a dar una interpretación que no es. O tomar un pasaje bíblico y darle mi interpretación o lo que yo creo que es. No puedo hacer eso. ¿Por qué razón? Porque yo voy a sacar el texto de su contexto y le voy a dar una interpretación incorrecta. Le voy a dar yo un trazado equivocado y yo puedo llevar a la persona a una transgresión. Y esto lo convierto yo entonces en una herejía. A esto es lo que nosotros referimos como ser un hereje. Tomar un pasaje bíblico y darle una interpretación personal. Yo no puedo darle a un pasaje bíblico una interpretación personal. Porque este pasaje bíblico concuerda con algo que yo estoy haciendo. No, yo no puedo tomar parte de la Biblia y hacerlo algo personal, porque ya yo ahí me estoy convirtiendo en un hereje. Entonces el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, tú eres una persona que se está presentada delante de Dios como aprobado. ¿Por qué razón? Porque Timoteo, aparte de que él aprendió de su abuela y de su madre, él también fue un discípulo del apóstol Pablo, donde lo instruyó, le enseñó parte de las escrituras que de pronto la abuela y la mamá de Timoteo no pudieron enseñarles porque no tenían el completo conocimiento. Entonces le dice, presentado a Dios como un obrero aprobado, no tiene de qué avergonzarse. Mis hermanos, hay personas que ya han hasta perdido la vergüenza, que hablan de las cosas de Dios y toman la Biblia sin vergüenza. O sea, no les da vergüenza de tomar un pasaje bíblico y adaptarlo a su beneficio o adaptarlo a sus necesidades personales. Y aquí Pablo le dice: tú usas la palabra sin vergüenza, que usas bien la palabra de verdad, que usas bien lo que se te ha enseñado, que estás usando bien lo que se te ha ido instruyendo, amado. Y como yo decía la otra vez, la palabra bien, Pablo estaba diciendo es que tú eres una persona que traza bien, que haces un buen corte, que separas los pasajes bíblicos y separas versos de una forma adecuada, que haces un trabajo correcto. Es como por decir un cirujano que hace bien su trabajo. ¿Qué pasa con ese cirujano? Se hace un cirujano importante. Se hace una persona que todo el mundo quiere que él la opere porque sus trabajos son buenos, porque los resultados de su trabajo son perfectos.
hace las cirugías y no deja ni cicatrices. ¿Pero por qué razón? Porque es una persona experimentada, preparada, y no hay unos efectos secundarios porque el cirujano es bueno en su trabajo, en su labor, porque se ha preparado, se ha capacitado, tiene la delicadeza, tiene el cuidado de lo que está haciendo para no crear en la persona algo que le afecte mañana más tarde. Entonces, de esta misma manera, amado hermana iglesia, amado pueblo, nosotros como predicadores, y tú como predicador, y todo aquel que aspira a ser un predicador, tiene que tener la delicadeza de estudiar la palabra, de investigar la palabra, de indagar la palabra como es debido. No es hablar por hablar, es como por decir, muchas personas usan pasajes bíblicos que, amados, no tienen nada que ver con lo que están hablando. No tiene nada que ver con lo que están predicando. No tiene nada que ver con lo que se está llevando a cabo. Entonces, mire que el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, Él dice: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo yo sé que la palabra de Dios es la verdad? ¿Y cómo Dios me va a santificar en la verdad si nadie me está hablando la palabra de verdad? Si nadie me está compartiendo la verdad, sino que me están dando puro mensajes de mentira, mensajes motivacionales, mensajes de sentimentalismo, mensajes de que tú eres un campeón, mensajes de que tú puedes conquistar y mensajes sacados de su contexto, gente enseñando. A veces muchos hay que predican y predican más de demonios que del mismo Dios. Gente que habla más de demonios y se sabe más los nombres de los demonios que los atributos, que las virtudes, los valores de Dios. Entonces vemos de que el mensaje del Evangelio en particular, esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, de que usa la palabra de verdad. La importancia de la predicación, amada iglesia, amado pueblo, es el Evangelio. Si usted ve que una persona usted le está predicando y no está el Evangelio dentro de la predicación, no es palabra de Dios. Porque Dios no se contradice. Dios no te va a llevar a otra cosa que Él no quiere. Y Dios lo que quiere es que su evangelio, cuando Él le envió a los apóstoles, dijo: vayan y prediquen este evangelio. Él no le dijo: vayan y prediquen su evangelio, o prediquen lo que la gente quiere escuchar. Incluso el apóstol Pablo dice: ten cuidado, porque en los últimos tiempos va a haber gente que se va a juntar de acuerdo a su propia concupiscencia. Tendrán comezón de oír. Hoy en día hay gente que tiene comezón de oír, pero oír de que le digan de que todo va a estar bien, de que Él es una persona buena, que Dios lo va a multiplicar, que esto. Pero cuando le hablan la verdad, cuando se habla de la palabra, cuando se desenmascaran las mentiras, los engaños, las falsas doctrinas, amados, se van. Y de pronto hay muchas personas que preguntan: pero ven acá, ¿por qué esas iglesias, si son erradas? Si son unas iglesias que están equivocadas, ¿por qué están tan llenas? Por eso mismo, Pablo lo dijo: muchos se amontonarán de acuerdo a su concupiscencia. La gente hoy en día, muchos no buscan la verdad, buscan su propia verdad. Mucha gente hoy no busca que le digan las cosas como son, sino que quiere que le digan lo que ellos quieren oír, o sea, su comezón de oír. Por eso dice que en los últimos tiempos se levantarían blasfemos, se levantarían gente que hablarían cosas que no son. Gente que demostraría una piedad, que esa piedad es mentira. En Efesios 1:13, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, dice que también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cómo soy yo sellado por el Espíritu Santo? Cuando yo escucho la verdad. Cuando escucho la palabra que está bien trazada, la palabra que está bien planteada, la palabra que está bien escrita, la palabra que está bien interpretada. Amados, si yo no uso la correcta interpretación de la palabra, voy a hablar cosas que no son. Ni conozco, ni sé ni cómo viene, ni cómo va. Y empiezo a hablar vascuencia y empiezo a hablar mentiras y engaños, y es ahí donde yo me voy a convertir en un hereje de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que dar palabras motivacionales y formar un desorden en el culto porque no tengo nada que hablar. Hoy en día la iglesia se han llenado de más actividades que de predicaciones.
Hoy en día no hay congresos ni seminarios bíblicos, de estudios bíblicos, sino puros seminarios de motivación y de hablarle al alma y a los sentimientos del corazón del hombre.